fui muy bendecida por el módulo anterior. Voy a entrar rápidamente al tema, voy a hacer mi presentación para que ustedes sepan un poquito qué es lo que vamos a hablar acá. Así que voy a compartir pantalla para que ustedes puedan... Me voy acá, denme un segundo, estoy ahí ajustando y nos vamos rápidamente en honor al tiempo. Ok, bueno, nosotros vamos a tocar en este módulo lo que es el Movimiento Global 414 y vamos a partir. Mi nombre es Carol Espinaza, Asquieri. Mi correo institucional, digamos, es carol.espinaza@umich.cl, por si quieren más adelante realizar preguntas o consultas, aunque igual estamos en este WhatsApp, en el WhatsApp del diplomado, ¿no? Así que no es problema. Antes de entrar, estuve averiguando un poco los últimos datos que son desde el 2017 respecto de los niños, niñas y adolescentes en Chile, y el porcentaje que alcanza a menores de 17 años, o de 18 en este caso, es un 24,2%. En Latinoamérica el porcentaje de niñez es más alto. Chile es uno de los países que va en decrecimiento, como se llama, donde la población adulto mayor está creciendo de manera muy abrupta o abismante en relación a años anteriores, a décadas anteriores, pero no obstante, igual mantenemos un buen porcentaje de niños en el país. Acá dice que 49% son niñas y adolescentes, mujeres, y el 51% de niños. Este es del 2017, así que igual falta una actualización. Con la inmigración probablemente aumente la cantidad de niños, pero es para que tengamos una idea de lo que significa esta figura de niño. Y ahí hay una estadística donde habla de los niños que son entre 14 y 17, digamos los que son menores de edad, el porcentaje mayor es de 6 a 9 años de edad. Bueno, esta información yo puedo hacerles llegar el informe completo, digamos, a ustedes para que puedan tener estos antecedentes, que no es menor, porque aquí habla también de cuántos son los niños que están en zonas urbanas, cuántos son los niños que están en zonas rurales. Si ustedes se fijan, el porcentaje de niños en la urbe es extremadamente mucho más grande que los niños que están en zonas rurales. Así que, en base a eso, estuve haciendo un análisis de información de niñez en los últimos días, las últimas semanas, respecto del COVID, buscando la información más actual para que tengamos un panorama de lo que son los niños hoy, porque ya van a ir viendo adelante qué es lo que vamos a tocar en esta clase precisamente. Y ahí hay una noticia de ahora del 2 de julio del 2020, donde habla de algo histórico, porque se inscribió por primera vez a niños con 2 padres, después de 3 años del fallo. También hay muchas publicaciones que hablan del trastorno en menores debido al confinamiento por el COVID. Lo último también, que fue lo que el móvil pidió al Senado para reactivar el matrimonio igualitario y también la adopción homoparental. También en este mes se estuvo hablando de la idea de legislar el proyecto que reconoce los derechos filiativos a parejas del mismo sexo. La UNICEF, que está trabajando también toda la contención, todos los impactos secundarios a raíz de la pérdida de las clases presenciales, de la malnutrición, del aumento de la violencia, probablemente el aumento de la obesidad, salas de clase vacías, y también todo el efecto mental que puede causar en los más pequeños, y aumentar también los casos de ansiedad y depresión. Y también estuvimos viendo la solicitud del móvil la semana pasada, de bajar el consentimiento sexual de un menor de 18, que está en la ley actualmente, el Código Penal, a 14 años, en el caso de relaciones homosexuales. Entonces, los niños siempre están en boga de la información, es cosa de que uno se meta, googlee y ponga un poquito y se va a dar cuenta de que los niños siempre están en la palestra. Y en base a lo que vemos acá de todo, de cómo se pelean a los niños, de cómo se está destruyendo el modelo bíblico de familia, el modelo bíblico también de la sexualidad, nos damos cuenta que hay una distorsión y que cada vez la maldad aumenta, y finalmente se hace como verdad lo que el profeta Miqueas plantea en algún minuto,
donde dice, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que era su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. En la versión Reina Valera de 1960. Pero hay otra versión, la nueva versión internacional, que dice, a las mujeres de mi pueblo Hija, las echan de sus preciadas casas. Revisen sus micrófonos, por favor, para que los mantengan silenciados. Gracias. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas y a sus niños las despojan para siempre del honor que les di. Un texto clave donde a través del profeta el Señor muestra que Él ha dado honor a los niños, así como a las mujeres, y que las mujeres son despreciadas como tanto a los niños, que se les está despojando de ese honor que Dios les ha dado a ellos. Y con este texto bíblico me voy a saltar mi presentación y yo quiero que ustedes puedan en este módulo aprender el valor que tiene el niño, entendiendo niño menor de 18, así que aquí incluimos niños, adolescentes, el valor que tiene para Dios desde la Escritura, conocer también la iniciativa global de la Ventana 414, que va a ser la clase próxima que vamos a tener, todas las características, las cualidades de estas generaciones, la importancia no solo de la educación cristiana, sino que del discipulado a estas generaciones nuevas, y también el desafío que vamos a tener de aquí en adelante para potenciar esta generación y para ir generando espacios para ellos. O sea, esta clase no puede salir igual después del diplomado, sino que van a tener la responsabilidad, porque van a conocer, y el conocimiento nos hace responsables, van a tener la responsabilidad de ir abriendo espacios para los chicos, para los niños, digamos, los adolescentes, y también respaldarlos y potenciarlos como líderes. Bueno, la evaluación de este módulo, para que ustedes sepan, yo voy a entregar una tarea en esta clase y en la próxima, y con esas vamos a evaluar, digamos, el contenido de esta clase, de este módulo número 2, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea. Y quiero partir con qué significa la vida de un niño, cuál es el valor del niño, hablando de niño y adolescente, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene él? ¿Cuál es el valor? Y hay dos posturas que nosotros vemos en la visión de los adultos actualmente. Está la postura donde dice que los niños son una molestia terrible, y dice, no me gusta estar alrededor de ellos porque son muy fastidiosos, son muy exigentes. Mi esposa y yo no planeamos tener hijos porque no podemos estar atados a la crianza de los hijos, porque demanda tiempo, demanda energía, atención y dinero. O estoy embarazada, pero no quiero tener un bebé, así que me voy a hacer un aborto. Otras excusas que hay, ¿de dónde voy a sacar tiempo para criar hijos? Teniendo una carrera que exige todo mi tiempo, ¿no? Tengo que terminar la universidad, tengo que comprarme mi casa, tengo que comprarme mi auto, no tengo tiempo para tener hijos ahora. Cambiar pañales, levantarse en la noche para atender a un hijo enfermo, ayudarlo a hacer las tareas, no, eso no es para mí. Prefiero no tener hijos. Esa es una postura que tenemos hoy dentro de nuestra sociedad, frente a una postura 2, que es, sí, los niños son divertidos, están llenos de vida, están llenos de energía, tienen entusiasmo para aprender cosas nuevas, disfruto la manera en que los niños responden al amor, a la atención que se les brinda. Educar a los niños, ¿no? Es una recompensa grande que nos da la vida, o es un placer educar a los niños, son tan abiertos a las verdades espirituales. Y acá tenemos dos posturas totalmente opuestas, totalmente extremas, y que al parecer, si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 10, del 13 al 16, y vemos la historia de Jesús, cuando él reprende a sus discípulos por recibir a los niños, al parecer los discípulos también pensaban, como muchos en ese tiempo, que los niños no eran tan importantes, y no eran tan importantes como para hacer perder el tiempo a Jesús. Él estaba enseñando, él era el maestro. Entonces, ese mismo pensamiento nosotros encontramos tal cual el día de hoy, que los niños no son tan importantes como para interrumpir una enseñanza y darle lugar a ellos a las preguntas. O sea, es cosa de pensar que si un niño a veces opina algo en la mesa, tal vez lo hacemos callar. Ahora los niños tienen como mucho más oportunidades, pero no, ¿qué voy a darle a testificar a un niño en la reunión? ¿Voy a permitir que un niño testifique? ¿Qué va a decir? De esa misma manera hay muchos adultos que piensan que no es tan importante lo que ellos tienen,
pero al parecer Jesús tenía otra actitud, porque Jesús interrumpió su enseñanza, dejó de enseñar, reprendió a los discípulos, se mostró enojado, le molestó bastante, según las palabras en griego que salen descritas en ese texto bíblico puntualmente, y además tomó a los niños posteriormente, los tomó en sus brazos y dejó de enseñar, se dedicó a los niños. Así que ahí nosotros podemos ver que por lo menos la actitud de Jesús frente a los niños, la verdad es que era totalmente diferente a la de sus discípulos. ¿Qué dice la Biblia? Y aquí nosotros vamos a entrar a lo bíblico. ¿Cuál es el valor del niño en cuanto a la escritura? Y la escritura dice, estoy mirando acá mi pauta, ok, la escritura habla del origen de la humanidad y la idea de los hijos. Y ya en Génesis 1, 27 a 28, es lo primero que dice que va a crear al hombre a su imagen y semejanza, y los va a hacer hombre y mujer, y los va a bendecir, y les dice, fructifiquen, o sea, multiplíquense y llenen la tierra. Y en ese pensamiento de Dios, en esa instrucción de Dios, están los hijos y están los niños considerados, inmediatamente. No en forma tal vez directa, o no en forma como visible, pero están considerados en ese texto bíblico. Después nos vamos a los primeros hijos en la Biblia, y ya nos encontramos en Génesis 4, donde Adán y Eva conciben a Caín, después conciben a Abel, después se les da un tercer hijo que es Set, o sea, ya aparecen los hijos en los primeros versículos, en los primeros capítulos de la Escritura aparecen los niños, y después nos vamos a cómo Dios mira, o cómo Dios relata, o cómo el Espíritu Santo se encarga de transmitir a los autores de la Biblia cómo Dios se encarga de crear al niño desde el vientre materno, cómo es su formación. Y en Salmos encontramos, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En Job, tus manos me hicieron y me formaron. Luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate, dice la Escritura, acuérdate que como a barro me diste forma. En Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. O sea, se reconoce al autor que empieza a crear a darle forma a esta criatura, tal como un maestro a un barro, ¿no? Como un maestro, digamos. En Isaías 29, 16 dice, ¿acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió? O sea, reconociendo siempre que hay un maestro detrás formándonos. Isaías 64 también habla, dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y así siguen los textos bíblicos relatando la obra de Dios oculta que tal vez nadie ve, pero está Dios allí, formando a cada niño que existe, que viene a este mundo. Está Dios presente. Y la Escritura se toma el tiempo de relatar esto, de relatarlo. Bueno, el valor del niño para Dios. Tenemos ahí un montón de textos bíblicos en el Antiguo Testamento que usted puede analizar con detenimiento después y ir viendo cómo relata, cómo habla de los hijos, pero también cómo habla del valor de los niños. Cómo habla de los hijos y cómo habla del valor de los niños. Estoy viendo ahí, ok. Referencias bíblicas sobre los niños. Tenemos, por ejemplo, en la palabra hijo aparece 121 veces. Niños, 448 veces. Niñez, 4 veces. Hijos varones, 2.700 veces. Hay más de 1.400 referencias en la Biblia sobre niños, sobre niñez, sobre la crianza de los hijos, sobre otros temas relacionados con los niños en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué implica esta cantidad de referencias? ¿Ah? ¿Qué implica que se nombre, que haya tanta? Nosotros lo analizamos, claro, hijos varones aparecen mucho más, las mujeres parece que no figuramos mucho en la historia de la Escritura, pero aparecen los niños. ¿Qué implica? Si nosotros leemos cada uno de estos textos bíblicos, también nos vamos a dar cuenta. Mira, voy a tomar uno, no sé por qué, estaba segurísima yo que, denme un segundo que me estoy
adelantando, que en el valor de los niños voy a leer solo una, voy a tomar, yo estaba leyendo todos los textos y lo estaba anotando. En el Salmos, por ejemplo, Salmos 8.2, dice la palabra de Dios: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan en algún minuto cuando busquen cada uno de estos textos es que se fijen cómo Dios se refiere a los hijos en el Antiguo Testamento y cómo Dios se refiere a los niños también. Porque si nosotros tomamos la mirada de Dios, que es la palabra de Dios, de cómo Dios los ve, probablemente nuestra mirada hacia ellos cambie rotundamente. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo, o sea, de la boca de ellos, de la alabanza. Otro texto bíblico dice: de la boca de ellos perfeccionaste la alabanza. O sea, ellos fueron usados para realizar la alabanza más perfecta delante de los oídos y de los ojos de Dios. Si nos vamos a Éxodo, por ejemplo, si yo busco en Éxodo 2, el versículo que aparece ahí, Éxodo 2, el versículo 4 y 9, dice, el 4 dice, el 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses, refiriéndose al nacimiento de Moisés. Entonces, hace todo un relato, y lo que quiero que entiendan es que podría haber dicho que tuvo un hijo, pero aquí relata que lo vio y que vio que era hermoso. O sea, siempre está describiendo con atención cada uno de detalles que nos dan a ver cómo Dios ve a los niños. Hay muchos textos bíblicos más que iremos viendo más adelante. ¿Cómo se considera a los hijos hoy en la sociedad? ¿Ha cambiado esto en las últimas generaciones? Esos son algunos de los detalles que nosotros podríamos ver a través de la Escritura, qué dice la Biblia y cómo ve Dios a los niños, ¿no? ¿Cómo podrían los estudios sobre cómo Dios mira a los niños afectarnos a nosotros? Denme un segundo. Entonces, esto es parte de... Me voy a salir un poquito de acá para... Ok. Voy a compartirles estos textos, de un segundo. Ahora voy a compartir para que ustedes puedan ver un poco cómo Dios describe a los hijos en la Biblia. Por ejemplo, miremos cómo Dios ve a través de su palabra. Dice: voy a bendecirla y también le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, refiriéndose a Sara. Entonces, habla de bendición, de bendecirla al tener un hijo. En Génesis 30 dice: dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Entonces, Dios la vio, Dios la juzgó, pero Dios oyó su voz y le dio un hijo. Para ella ese hijo también fue una respuesta de Dios. Dios la escuchó. En Génesis 48 dice: y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Entonces, hay una bendición en la mirada de los hijos, de los niños. Salmo 127 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los ve como bendición todo el tiempo, como herencia de Jehová. Es como que Dios nos da el legado, y el legado que tenemos son los niños, son nuestros hijos, son nuestras generaciones. Salmo 144:12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Esa descripción de plantas crecidas, la planta es algo vivo, es algo que da fruto, es algo que siempre es de bendición, algo vivo.
Entonces, de esa manera describe a los niños, Dios mismo. Isaías 8:18 dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel. Entonces los ve como señales de parte de Dios, los hijos que Jehová da. Génesis 17 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. La manera de bendecir, de anunciar una visión, un proyecto para Abraham, un propósito en su vida, de encaminarlo y decirle, voy a tomarte y te voy a potenciar, fue decirle, vas a ser padre de muchedumbres. Vas a ser padre de muchos hijos. Por lo tanto, los hijos no son vistos como maldición, son vistos como bendición. Dios ve a los niños como bendición desde el Génesis. Si no, jamás le hubiera dicho a Adán y Eva, multiplíquense, llenen la tierra con hijos. Deuteronomio 14:1-2 dice, hijos soy de Jehová vuestro Dios, reconociendo que son de Jehová. Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y se pone Dios como un consolador y toma la figura de madre, por lo tanto, siempre en la figura de familia, padre, madre, hijo, niño, está la bendición. Dios lo mira eso como una bendición. Dios ve a los niños y a los hijos a través de las escrituras como una bendición, como una herencia, como un legado, como algo que es vivo, que da fruto. Esa es la mirada de Dios para con los niños, que es una mirada muy distinta a la que hoy probablemente se tiene en la sociedad. Bueno, ahí están esos otros textos bíblicos para que ustedes puedan relatarlos con tranquilidad, ¿ya? Y ahora sí voy a compartir bien esto. Me dicen que lo ponga en presentación completa. Ok. Y mi pregunta es que al ver todas esas referencias, al ver cómo Dios se refiere acerca de los hijos, de los niños, si acaso nosotros empezáramos a mirar a tener la vista de Dios respecto de la niñez, según todos los textos bíblicos que hay muchos más, yo les voy a dejar todo un diagrama de textos bíblicos para que ustedes estudien y analicen. ¿Creen ustedes que si nosotros miráramos como Dios ve a través de la Escritura, ¿cierto? Como Dios ve a los niños, las actitudes de los adultos, ¿cambiaría hacia los niños? Que si nosotros, así como hemos visto todo lo que aparece aquí en la Escritura, nosotros esto lo lleváramos a nuestra mente y lo empezáramos a promover, ¿afectaría la actitud de los adultos hacia los niños? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambiaría la mirada de los adultos, de los líderes hacia los niños si lográramos verlo de la manera que Dios lo ve? Ahí ustedes pueden escribirme en el chat y yo puedo ir respondiendo. Y quiero que piensen cómo se considera. Vamos a hacer aquí, yo voy a permitirles que ustedes escriban, yo voy a leer los chats, pero me gustaría que tenemos acá unos minutitos, que hagamos una actividad y me gustaría que ustedes me dijeran, ¿cómo se considera a los hijos hoy en la sociedad? Y que si alguien puede levantar una manito y unas 2 personas, 3 personas que puedan opinar, ¿cómo se considera hoy a los hijos, a los niños en la sociedad? Habilito los micrófonos, si es que tengo esa facultad, para que ustedes me señalen y puedan darme su opinión de cómo creen ustedes que la sociedad ve hoy a los hijos y a los niños. ¿Hay alguien ahí? Vamos. ¿Cómo ve la sociedad hoy a los hijos y a los niños? Hermana Maciel. Hermana Maciel. Hola a todos, hermanos, bendiciones. En conversaciones con grupos de amistades, los niños actualmente se ven como una inversión. Con las personas que yo he hablado y les he preguntado, por ejemplo, ¿piensas en tener más hijos?
me dicen, no, 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 mucho gasto, mucha plata. 1, 2 máximo. No es la cantidad que se veía en tiempos antiguos. Antes, nosotros somos 4 hermanos, eran 5, eran 6. Hoy en día la cantidad de hijos ha bajado mucho. Tienen 1 o 2 como máximo. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué no tienen más hijos? Dicen, no, es que no me alcanzaría. Es que es un gasto. Lo ven como un gasto. En la sociedad en general, con las personas que yo he hablado de por qué no tienen más hijos, lo ven como un gasto. Y no saben lo que quisiéramos tener más y no podemos, cómo los envidiamos. Pero de esa forma yo lo he visto en algunas personas como un gasto, como una inversión o un gasto extra. Otro niño no, dicen, no, no me alcanzaría, tengo que pagar colegio, un colegio bueno, tengo que pagar esto, no me alcanza. Así lo ven algunas personas de nuestra sociedad. Solo saber Gracias. si hay alguien que piense diferente, porque si no, estamos todos de acuerdo. Y la próxima pregunta es, ¿creen que ha cambiado la mirada de los niños en las últimas generaciones? Algo por ahí mencionó Maciel. ¿Ha cambiado la mirada de los niños de antes, de los tiempos antiguos ahora? Hermana Margarita o hermana Gladys, abrieron su micrófono, hermana Gladys. Yo quería, con respecto a la primera pregunta, hermana Carol, mencionar que yo veo, junto con esa corriente que mencionaba la hermana, pero también veo, o en muchos casos, que por la misma razón que son pocos los niños, y en la mayoría de los casos es un niño, se le considera algo como tan grande, tan como que invaden tanto la vida de los papás que vemos que ellos mandan, que ellos deciden, y que no se les da formación. Da la sensación que hasta me da la sensación que se les tiene miedo a los hijos, y con las leyes que se quieren imponer en medio nuestro, yo veo que los papás en el futuro vamos a ser los empleados de los hijos, que ellos van a tomar las decisiones y el control de sus vidas. Entonces hay un tremendo cambio también. Muchas gracias. Ese es un buen punto para tratar más adelante. Veo ahí a Javiera. ¿Sí? ¿Puede habilitar su micrófono? Yo quisiera agregar algo que, bueno, me parece un poco diferente. Mis amigos que ahora, no sé, están casados o están pololeando, muchos me dicen, a mí me da miedo tener hijos ahora por el futuro que les va a sobrevenir. Como el mundo como está ahora, no me da confianza como para tener niños. Entonces yo ahí como que no he tenido respuesta, como decirle, sí, no, tengan hijos solamente, Dios se va a encargar, porque a mí también me da un poco como de temor decir en qué tipo de sociedad y en qué tipo de cultura van a crecer nuestros niños. Y claro, no es un tema que uno, como que en la iglesia por lo menos se hable demasiado, como el repensar la familia desde ese punto de vista. O sea, siempre es una bendición tener hijos y trabajar con niños. Pero cuando uno se hace esa pregunta como, ¿a qué mundo van a venir? Como que puede ser un punto de reflexión. Eso. Ok. ¿Y cuál sería el mundo al que van a venir? ¿Por qué hay temor de tener hijos? ¿Qué cambió en el tiempo? ¿Cuál fue la mirada de los niños antes o después? O sea, ¿el valor que se tiene hacia ellos influye la crianza también? Esas son las preguntas. ¿Por qué hay temor de tener hijos, digamos, de formar familia hoy? Hay dos micrófonos abiertos, la hermana Elizabeth y la hermana García, Saray García. Ya, Hermana, soy Elizabeth de Temuco y creo yo que los niños en este tiempo están tal vez con mucha autoridad y eso mismo los hace hacer niños no tan felices como los que nosotros tuvimos. Yo tengo 61 años y encuentro que los niños de antes éramos felices cuando yo fui niña. Éramos 8 hermanos, después yo tuve mis hijos siempre traté de que ellos fueran felices, pero los niños de ahora como que son tan materialistas, porque influenciados con la tecnología y todo eso, aparte de que siempre ahora, en los niños de antes los papás estaban en la casa, llegaban mojados en el tiempo de invierno, la mamá los apañaba, estaba en la casa calentita. Ahora, los niños de ahora se crían en el jardín,
no hay un apego que había cuando nosotros fuimos niños. Entonces, el niño de ahora tiene menos protección, diría yo, y también es muy materialista. ¿Eso? Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno, de las respuestas que han dado, una cosa es la mirada de Dios hacia los niños, otra cosa es la mirada de la sociedad hacia los niños, otra cosa es la crianza de los padres hacia los niños. Acá nos metemos a un tema ya de crianza, porque si el niño es materialista, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño? Si el niño no cumple reglas y manda a los padres, y los padres hacen todo lo que el niño quiere, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño? Entonces acá hay una responsabilidad de crianza que tiene que ver de los padres. Pero si nosotros nos salimos de ahí, de esa crianza, y pensamos que hoy, por ejemplo, los jóvenes, las personas de 30, yo no sé si acá entre nosotros hay gente de 30, pero las de 30 que son solteras y no tienen hijos, ¿quieren tener hijos? ¿O los de 20 quieren tener hijos? ¿O los de 25? ¿O qué se espera? ¿Se tienen los niños tan fácil como ahora? Alguien por ahí dijo, antes habían 4 niños, era normal ver padres con 3 niños, 4 niños. Hoy es normal ver familias con 4 hijos, antes era muy normal ver con 4 hijos. Hoy, ¿cuál es la normalidad de la familia? Si alguien me responde. Hola, ¿Y por qué? ¿me escuchan? Sí, ¿quién habla? Yo, Ayrlin. Sí, Ayrlin. yo tengo 20, entonces yo creo que puedo dar una visión más de cómo pensamos ahora. Yo creo, o por lo que yo puedo ver, que ahora igual las prioridades yo creo que han cambiado. Por ejemplo, la generación de mis papás quizás no era tan común que todos fueran a la universidad, que todos estudiaran. Por ejemplo, la generación de ahora, o cuando yo veo a mis compañeros del colegio, todos estamos estudiando algo. Entonces yo creo que eso también ha influido en cómo nosotros vemos la familia y los hijos. Por ejemplo, yo tengo 20 y estoy muy lejos de aún casarme porque estoy estudiando. Entonces, de cierta manera, uno se posterga quizás la familia en cierto modo porque hay otras prioridades. Lo mismo que nombraba la hermana de que ahora, por ejemplo, yo noto que nos importa mucho más, o por ejemplo a mí me gustaría poder darle una buena educación a mis hijos y quizás por lo mismo, quizás no pueda tener muchos por un tema también de económico. Yo creo que también va por ese lado, que hoy las prioridades han cambiado, que antes no era así. Por ejemplo, yo lo mismo que le decía, el tema de los estudios, quizá ahora también nuestros papás, quizá a mí que soy joven aún, nos intentan inculcar otro tipo de cosas para que nosotros prioricemos como una vida, entre comillas, mejor, que quizá antes de tener hijos. Por ejemplo, ahora quizás todos vemos, por ejemplo, yo ojalá terminar de estudiar, tener una casa y quizás recién tener hijos. Entonces yo creo que va por ahí el tema, al menos como yo lo veo como joven, que las prioridades yo creo que han cambiado desde las generaciones de antes a las de ahora. Ok, muchas gracias, nos deja muy claro. La pregunta entonces es, si la sociedad nos hace ver a los niños así, porque finalmente hay un tema de comodidad, bueno, todo lo que se explicó allí, que es súper cierto, pero Dios ve de esa misma manera a los niños. O sea, los niños no nacen por sí solos, eso quiero que entiendan. Cuando hablamos de niños, no son solos. Los niños tienen que nacer de familias que quieran tener niños, hijos. Mi pregunta es, si alguien se atreve a responder, respecto de lo que dice Ayrlin, pero Dios, ¿cómo ve eso? ¿Lo ve de la misma manera? Según los pocos textos bíblicos que hemos leído, que es su palabra, y su palabra es la verdad. No, Dios lo ve diferente. Ok, Saray, ahí veo que pide, y Pablo me parece que también tiene habilitado su micrófono. Sí. Yo le ayudo, hermana Carol, con eso. Gracias. Hola, buenas noches. Yo considero que, como bien decía Arlene, como se cambiaron las prioridades, también se cambió de alguna otra forma la manera como Dios nos mira, porque Dios crea la familia con un propósito, y por eso los hijos son tan importantes. Si pensáramos que tener una familia es más importante que tener una carrera, estaríamos todos con una familia bien constituida, porque el resto como que se añade. Pero como yo considero que esta sociedad está súper interesada en los niños, por eso está preocupado de distorsionar la niñez, de enseñarles desde pequeño cosas que en la Biblia aparecen y que ellos la han distorsionado, pero 100%. El mundo de hoy tiene súper claro que Cristo viene, pero
el mundo cristiano como que no lo tiene claro. Entonces, de alguna otra forma han ido concientizando a que cuando suceda algo así sea normal. Esta ideología diabólica se establece, se pierde como Dios nos mira, porque de alguna otra forma tener una familia, tener hijos, es la bendición de Dios para nosotros. Eso es como lo más importante. Pero como bien hemos visto, se cambiaron las prioridades. Pues primero es tener la carrera, la casa, y luego me caso. Entonces, en eso que yo espero tener la casa y la carrera, suceden muchas cosas. Y hay muchos que se pierden en el camino y después vuelven y son restaurados. No sé, eso. Ok, gracias. Referente a la pregunta de antes y la de ahora. Eso Ok, pienso. muchas gracias. ¿Alguien más? Hermano Luis, si me ayuda. Pablo Pilchen. Chileno, hermano Pablo. Hola, ¿se escucha, hermano Luis? Sí, Sí. ¿se escucha? Ya, sí, es que igual la pregunta es interesante y dado que también hay que mirarlo en una perspectiva como global, porque una es la realidad occidental y la otra es la realidad, digamos, oriental, asociado a Asia, por ejemplo, donde también tienen otras concepciones. Y particularmente en Occidente, y lo vemos en los países desarrollados, que pareciera ser que Chile va hacia allá, esa mentalidad. Los países europeos tienen una tasa de natalidad cada vez más baja porque justamente han transitado hacia una percepción más humanista del yo desarrollarme, del yo querer hacer algo sin pensar en el otro. Es una cosa. Y lo otro es que en un punto la hermana Carol dijo que la mirada respecto de Dios hacia los niños dijo algo así como que debe haber familias o personas que quieran tener niños para que obviamente las pueda ver. Pero desde la mirada de Dios aún Él considera, por ejemplo, a los no deseados. Por lo tanto, la percepción que tiene el Señor me parece que es mucho más amplia y es mucho más profunda que un análisis, digamos, sociológico o antropológico de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, la pregunta que usted hace, hermana, es muy interesante y estoy desafiado a entenderlo realmente en esa profundidad, porque creo que al entenderlo en esa profundidad muchas cosas cambiarían en nosotros. Ok, muchas gracias, Pablo. Sí. ¿Quién más? Adelante. Yo, Ahí está bien. Ariel Bergen. Ariel. Sí. Está con el micrófono apagado. Estás con el micrófono apagado. Ahora sí, ahí sí. Hola, buenas noches. El hermano Pablo acaba de mencionar algo súper interesante que nadie lo había mencionado y tiene que ver con el egoísmo que existe hoy día entre la sociedad chilena y la sociedad a nivel toda Latinoamérica. Yo creo que los países centroamericanos son los que más tienen niños por ahora, pero nosotros, como siempre nos estamos comparando con Europa, Estados Unidos, ha entrado muy fuerte en nuestra sociedad el egoísmo. Yo creo que eso nos tiene mal, es algo que siempre compartimos porque la gente no quiere. Prueba de ello, tú recién preguntaste, Pastora Carol, cómo se compone hoy día una familia, y hoy día es el matrimonio y un perrito. O sea, hace rato ya que no hay niños, entonces, y tú les preguntas por qué, y las postergaciones tienen que ver con un yo personal, con querer adquirir todas mis cosas materiales más que procrear. Ahora, hablando de la familia cristiana, que lo puede entender, porque la gente afuera no lo va a entender. La gente de afuera va a entender siempre que necesita tener una buena pega, salir de la clase media para arriba para no tener los problemas que hay ahora, tener su auto, tener su departamento, tener buenas vacaciones, conocer el extranjero, y un sinfín de cosas, y yo con mis amigos, y tu esposa mía con tus amigos, y no quiero saber nada más porque me requiere mucho tiempo y responsabilidad. Entonces, esa es la realidad, no hay otra. O sea, y en el mundo cristiano está pasando lo mismo porque está muy permeado. El humanismo ha entrado con todo,
por lo tanto el yo crece demasiado. Y eso hay que asentar como base, y va en contra de lo que el Señor nos dice con respecto a estar procreando. O sea, solamente un dato para que muchos sepan, los musulmanes crecen de una forma, pero 4-1 con nosotros porque tienen de 9 a 10 hijos, y ellos tienen un plan de evangelización para toda Latinoamérica y el mundo con tener muchos hijos, cosa que los cristianos no los tienen. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Y ellos, de alguna forma, también ven algunas partes bíblicas donde saben la importancia de tener familia, y sobre todo numerosa. Y hoy día eso va cada vez decreciendo en nuestro país, o sea, se envejece de una forma acelerada. Recién vi los datos que mostró la pastora Carol y increíblemente ha cambiado bastante. En 10 años ha cambiado, ni le cuento, en 10 años. O sea, si yo me proyecto a 10 años más, esto va a bajar por lo menos un 15% de la cantidad de niños, y antes estábamos hablando casi un 60% de niños hasta 17, 18 años. Entonces, es increíble, preocupante, de que nos vamos a quedar sin pega. Eso. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Esto fue una dinámica para hacer como una especie de break, como no podemos irnos a una salita a tomar cafecito, entonces sí podemos escuchar también sus comentarios, pero es importante que en la primera parte hayan, con otro documento que yo voy a adjuntar, que vamos a hacer llegar al WhatsApp o desde acá, voy a ver si lo puedo subir inmediatamente, es un texto complementario, déjenme ver si puedo inmediatamente subirlo aquí, pero... ¿Ahora puedo opinar mientras? Por supuesto, por supuesto. Sí, yo vengo de una familia pobre. Pobre. Por el lado de mi mamá eran 13 hermanos, 13. Y por el lado de mis papás somos 8. Entonces, yo creo que hay algo que yo tuve la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, y fui el primero en mi generación. Y sin duda uno puede comparar. Es cierto que cuando que se requiere dinero a veces para los niños, pero yo de mis recuerdos de niño, aunque éramos pobres, el tema del cariño, el afecto, el de estar juntos, son cosas más valiosas que hoy día nosotros valoramos, el tema de tener, de educar y de hacer tantas cosas como valiosas, cuando lo más importante para los hijos es que le dediquemos tiempo. Y claro, como dice Ariel, hoy día hay una tasa que se llama que permite ampliar a la siguiente generación, y dicen que los países que su tasa de natalidad sea menor a 1,8, me parece que es el número, están destinados a desaparecer. En ese sentido, los musulmanes que están teniendo 8 hijos, ellos quieren asegurarse el futuro. Lo mismo los ricos tienen 7, 8, 9 hijos, y de alguna manera lo que están buscando no es porque tengan dinero, es porque ellos saben que el futuro lo van a tener los apellidos que se mantengan. Y es por eso que a los pobres, que a pesar de que son los pobres los que también tienen muchos hijos, quieren limitarle a los pobres la capacidad de tener hijos, porque saben que son personas que no van a producir, y por lo tanto la idea es limitarles, ya sea con el aborto o con otros mecanismos que usan para prevenir el tema del embarazo. Y a la clase media, que es la clase que trabaja, es la clase que produce, si usted le pregunta a cualquier persona que trabaja, le va a decir que no quiere tener hijos, o quiere tener 1 o 2, porque la verdad que se hace pesado trabajar y criar. Entonces, finalmente es como es un condicionamiento. Lo que hacen es condicionarnos con las series, con las películas, con las expectativas. Nos condicionan nuestra mente para que no tengamos hijos. Pero ellos, los ricos, siguen teniendo hijos. Y los que saben que esta cosa depende al final de tener hijos y de educar a los hijos y darle una formación. Y hoy día, es por eso también que han puesto el foco en los niños, muchas organizaciones, para poder moldear sus mentes y construir una sociedad de futuro. Eso. Así es, tal cual. Y un dato relevante es que sepan que para mantener una comunidad, por ejemplo, para mantener un apellido, como decía el hermano Luis, o una comunidad, una creencia, se tiene que tener 2 hijos y medio, se supone. O sea, esa es como la cuantificación. Yo no sé cómo uno puede tener 2 hijos y medio, pero la cuantificación es que uno tiene que tener más de 2 hijos
para poder mantener un apellido, una comunidad, para que se mantenga existiendo. En cambio hoy lo normal es 2, o sea, yo tengo 2, y yo cuando entendí esto y lo aprendí, me arrepentí de haber tenido 2, y yo dije, uy, si hubiera sabido, habría tenido 3. Porque uno no lo sabe, y es porque también yo quiero que se den cuenta que a veces nosotros, sin darnos cuenta, empiezan a también moldear nuestra mente y a moldear nuestra conducta, y empieza nuestra mente a ser permeada por conceptos humanistas que no tienen que ver con el propósito de Dios, y no nos damos ni cuenta. Porque también, como vivimos en este mundo, nos apegamos a todo lo que este mundo dice y decimos, no, pues si no puedo, tengo que, como los colegios me salen 500 lucas, no sé, 100 lucas, tengo que pagar 1 millón anual, y resulta que nuestros padres que tenían 4 hijos, 3 hijos, igual estudiamos, igual ellos fueron a la iglesia, igual abrieron templo, igual hicieron trabajo ministerial, igual era un país mucho más pobre, los 80, no había marca, no había crédito, no había nada, no teníamos televisor a color, pero igual todo funcionó. Y cuando a uno le llega un hijo inesperadamente, no programado, no sé cómo, pero Dios provee y el hijo termina vistiéndose, termina comiendo, termina creciendo, a veces más gordito de lo que tendría que ser. O sea, Dios se encarga de proveer, porque cada niño que llega a este mundo es traído por Él, deseado o no deseado. Por eso que para nosotros se hace tan relevante la pelea también del niño por nacer, y como decía el hermano, incluso de aquellos que no son deseados de traerse a este mundo. Pero Dios en muchas partes de la Escritura revela cómo Él forma a cada uno, y cómo a cada uno le dedica, es como que fuera un diseñador y se encarga de dibujar a cada uno de los niños que van a nacer. Dicho esto, vamos a ver qué significa la vida de un niño, Vamos a profundizar en este concepto. Déjenme ver si puedo, aquí me está saliendo otra cosa, nada que ver, ahí. Y esta es la parte 2 de esta clase. Para Dios, un niño, Dios, quiero que vean ustedes ahora, ya vimos parte de textos bíblicos, les mandé un documento complementario donde hay más análisis de textos bíblicos para que ustedes lo hagan, lo vean, lo mediten, pero ahora vamos a ver qué ha sido un niño para Dios. Para Dios un niño es un ser humilde y sencillo, por algo Él lo puso de ejemplo para líderes, para discípulos, y lo puso como ejemplo para nosotros, que teníamos que ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Es un ser que está en proceso de ser terminado, por eso que nos compara también a nosotros espiritualmente, como que tenemos que volver a nacer, ¿cierto? Dios dice, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer, es decir, parto de cero, pero no es biológicamente, es espiritualmente, porque somos seres espirituales en proceso de ser terminados, que es cuando venga Cristo. Somos proyectos, un niño es un proyecto en las manos de Dios, porque cada niño puede ser un líder, cada niño puede tener un plan de transformación del mundo completo, de una sociedad. Por lo tanto, un niño es un proyecto en las manos de Dios, es un líder en potencia. Cuando nació Martin Luther King, cuando nació Martín Lutero, cuando nació, no sé, tantos hombres de Dios que han cambiado naciones. Es un cemento fresco, donde se puede estampar un sello, y esto lo saben las tinieblas. Por eso están atentos a la niñez más que los cristianos, porque acá se puede marcar y construir cosmovisiones y transformar la mirada de un mundo completamente. Es un discípulo dispuesto a aprender, un niño. Es la esperanza de cambios para una generación. Yo quiero una generación materialista, bueno, entonces me voy a encargar de preparar una generación materialista. Quiero una generación de obreros, no de solo que no piensen, solo que trabajen, solo que obedezcan órdenes, pero que no tengan una capacidad pensante. Entonces voy a practicar, voy a preparar a niños que solo hagan, que sean obreros, que no piensen. Así que metamos toda una dificultad de comprensión lectora, cosa de que sus mentes ni siquiera puedan pensar, que no piensen tanto. En la esperanza es un hijo. Dios habla de los niños como un hijo, también ve la capacidad de un hijo. Es la más bella creación de Dios. Y como es la más bella creación, el ser humano es la más bella creación de Dios, Satanás quiere pervertir esa creación. Y la creación de Dios fue hecha varón
y mujer, dice la Escritura, a semejanza e imagen de Dios. Por lo tanto, para Satanás el propósito es destruir esa creación que es hecha a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó, y la idea es ahora pervertirla y destruirla. Pervertirla. Vamos a alterarla. Por lo tanto, ahora el hombre no va a ser hombre, la mujer no va a ser mujer. Ahora el hombre va a querer ser mujer, la mujer va a querer ser hombre, y más adelante van a querer ser gatos, perros, porque ya hay hombres gatos, hay mujeres gatos, y serpiente, y no sé qué, y después no sé en qué vamos a terminar. Bueno, es el principio de toda una vida. O sea, cuando uno se enfrenta a un niño, está viendo el inicio de la vida de un ser humano, el inicio. Por lo tanto, uno gana a un niño y uno gana la vida completa de ese ser, de esa persona, completa. Por eso que cada vez que alguien conoce a Cristo cuando es grande, lo primero que uno escucha es, ojalá hubiera conocido a Cristo antes. Ojalá. Porque no importa en la etapa de vida que se conozca a Cristo, siempre el que le conoce hubiera querido haberlo hecho antes porque se hubiera ahorrado un montón de cosas. Bueno, es el principio de toda una vida. Es el inicio de algo poderoso. Podría ser un posible libertador, como fue Moisés, como fue José. Podría ser un líder como Abraham, como Pablo. Todo eso significa para Dios un niño. Todo eso, Él ve todo eso. Por eso es que para Él es tan importante de que ninguno de esos pequeños se pierda, como dice Mateo 18. Que no es su voluntad que ninguno de estos pequeños, refiriéndose a los niños, se pierda. Entonces, el deseo de Él, así como que no quiere que ninguno se pierda, es que tampoco estos pequeños se pierdan. También Él incluye a los niños en su plan, desde el Génesis les incluye. Y el Antiguo Testamento nos llena de textos bíblicos donde menciona a los niños y dicen vayan a buscar a las mujeres, a los niños, aún a los que maman, vengan a la reunión. O sea, siempre fueron considerados en la Escritura, y Dios usó niños, ¿cierto? Ustedes ya lo deben saber, porque están todos vinculados como al tema, pero además Jesús también utilizó a los niños como de inspiración para enseñar a otros, pero también para darles un lugar, Recuerden que Jesús dijo que ya no había ni judío ni griego, no hay hombre ni mujer, y Él también usó a los niños, por lo tanto, le dio honor a la mujer, y le dio honor al niño, a los niños, que en el tiempo de Jesús, obviamente no eran ni contabilizados, ni las mujeres ni los niños, pero Dios rompió con eso. Por lo tanto, ese es el deseo de Dios, que ninguno se pierda. Pero para nosotros, para la iglesia, ¿qué significa un niño? Así como hicimos el ejemplo de la opción 1 y la opción 2 de cómo la gente ve a los niños el día de hoy. Muchos lo ven como un ruido molesto, como un estorbo, como sillas ocupadas, me están ocupando sillas que podrían estar ocupando adultos, como desorden. Oh, los niños, sáquenlo afuera mejor porque me desordenan el culto. Yo los quiero, pero al lado, no los quiero aquí adentro. Como gasto, no. ¿Por qué no se desarrollan tantos ministerios de niños? Porque es un gasto y una inversión sin retorno, porque ellos no me van a devolver el dinero, ellos no diezman porque no trabajan. Por lo tanto, yo no tengo una inversión con ellos, para mí es un gasto, así como decía nuestra hermana que para los jóvenes de hoy, o los matrimonios jóvenes, tener hijos es un gasto, pero Dios no lo ve de esa manera. Son herencia de Jehová, es nuestra herencia, y Dios provee con ello todo. Entonces, la mirada es tan diferente. Para las tinieblas, ¿qué es un niño? Es un proyecto de Dios para abortar, para destruir. Es la posibilidad justamente de desvirtuar una generación completa. Si la generación creía en el modelo bíblico original y el natural de padre, madre, familia, abuelo, abuela, tíos, entendiendo que en muchos casos uno muere o se separan, qué sé yo, y que hoy hay tanta disfuncionalidad familiar, pero el modelo original era papá, mamá, con sus abuelos y todo. Bueno, hoy sí se está encargando de desvirtuar una generación y lo está haciendo a través de los niños, donde los niños hoy son enseñados muchas horas en nuestras aulas que el modelo ya no es padre-madre, el modelo es otro. Y donde para nosotros era algo inaceptable, para ellos ahora es una posibilidad y una realidad y una verdad. Como que ahora ellos pueden elegir si más adelante quieren seguir siendo mujeres o hombres. Y eso se les enseña ya desde 2014 en los jardines infantiles. Es una creación ideal, porque es tan vulnerable la niñez,
el cemento es tan fresco que se puede impregnar la marca que se quiera, por lo tanto es ideal para las tinieblas, para distorsionar esa mirada. ¿Y qué usamos todo? Los dibujos animados, las noticias, las telenovelas, las películas. Ahora no hay película donde no hayan homosexuales, y está bien, no es que uno tenga que tener nada contra ellos ni odio, pero es tan normal ahora, es como, y series donde hay matrimonios de homosexuales. Entonces, todo apunta porque obviamente él es el gobernador de este mundo y lo que él quiere es destruir esta creación maravillosa de Dios. Es un blanco lista para ser escrita justamente y para pragmar en su mente el niño la violencia, la mentira, el abuso, la ira, la impotencia, el enojo, la frustración. Entonces está lista esa hoja ahí para ser destruida, ese cemento para impregnar. Por eso también los niños son foco de violencia, de abuso, porque un niño abusado se destruye todo su propósito, su propósito original, digamos. El niño que es abusado, que es violentado, recibe una marca tan fuerte en su vida que cambia totalmente como su destino. Por eso que la mayoría, o un buen porcentaje de homosexuales o de lesbianas, son personas que han sido abusadas en su niñez, a las tempranas edades, a las primeras edades, y nunca se olvidan. Y el enemigo se encarga de distorsionar su identidad original. Es el objetivo del enemigo hoy para destruirlo. Su objetivo no son los adultos. El objetivo de las tinieblas no son los adultos, ni son los jóvenes. El objetivo de las tinieblas es la destrucción de los niños. Porque si destruye a los niños, él destruye una generación completa. Por eso Herodes quiso matar a todos los niños de 2 años, porque sabía que venía un libertador en esa generación y quería matar a Jesús. Por eso también el faraón mandó a matar a toda una generación, porque sabía que venía un libertador, que era Moisés. Entonces no es algo nuevo, es algo de toda la vida. Y por eso hoy se destruye a los niños, aún en el lugar más seguro de toda la vida donde ellos podían haber estado, que era el seno materno, el vientre de la madre. Y hoy desde allí los niños son arrancados a pedazos y destruidos. Entonces es un objetivo de Dios. Y es una posibilidad de herir a Dios, porque el ser humano es su creación más maravillosa, una creación que él ama a tal punto que dio su hijo, al único hijo que él tenía. Ahora somos más hijos, ¿no? Pero en ese tiempo era el único hijo que él lo dio y lo entregó por amor a esta creación, nosotros. Entonces, para Satanás, la posibilidad de herir a Dios, él quiere la revancha, las tinieblas, y los niños son el foco. Por eso todos los quieren, y por eso los musulmanes saben esto, y por eso las mega empresas saben esto, y por eso los políticos saben esto, y por eso todos estos movimientos de liberación sexual y todo eso los quieren a los niños y pelean que ellos puedan tener su adopción. ¿Por qué? Si no habría otra explicación. Y es porque saben desde las tinieblas que al tener a los niños, ellos tienen una generación completa, que pueden desvirtuar y manejar como ellos quieran, porque son totalmente vulnerables. Y aquí hay solo unas imágenes pragmadas en la historia, en pinturas, en estatuas, que grafican justamente las matanzas que hubo masivas en la antigüedad, y que no son diferentes a las matanzas de hoy, con la diferencia que mataban ahí a los niños nacidos de 2 años, en cambio ahora los matan sin siquiera tener la posibilidad de respirar el aire, de ver la luz del día, de conocer el sol, de conocer a sus padres, de conocer a alguien que les ama, ya los arrancan del seno materno, ¿no? Moisés dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas y les dijo, cuando asistas a las hebreas en sus partos, mira el sexo, si es hijo, mátalo. Y en el caso de Jesús, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿Cuál es el próximo proyecto a destruir? Realmente no podemos seguir perdiendo más generaciones, y ese es el valor de Dios. Entonces, hoy nosotros vemos todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Como decía por ahí, me da no sé qué traer un hijo a esta sociedad, pero tal vez ese niño puede ser un líder, libertador, un gran evangelista. Entonces, cuando nosotros pensamos en los niños, a veces pensamos en la carga que nos va a significar darles educación.
pero la verdad es que yo no saco nada con tener un gran ingeniero que su alma se pierde en las tinieblas. No saco nada con tener un gran médico que termine no creyendo en Dios, porque finalmente a lo mejor se va a llenar de dinero en este mundo, pero su alma se va a perder eternamente. Tal vez la prioridad debe ser, debo primero llevar el mensaje de Cristo a mi hijo y después afirmarlo, discipularlo y que sea un gran médico cristiano que logre enfrentar todo lo que viene en este mundo y ser de influencia en esta sociedad. Entonces tal vez hay que ajustar la mirada, que Cristo es Salvador, proveedor, sanador, de Cristo el Señor, y mirar la realidad de las generaciones perdidas, de niños que hoy están siendo utilizados incluso en causas que no son de Dios, en causas que son animalistas, en causas que son del calentamiento global, pero resulta que la Iglesia no ha utilizado a los niños para ninguna causa, cuando podríamos tener niños emblemáticos peleando la causa de Cristo, tal vez formando niños eruditos en la defensa de la fe, en apologética, donde ellos puedan y entregar esas herramientas para que ellos desde las primeras edades puedan defender su fe, pero una fe que ha sido impregnada en sus corazones, no en su cabeza solamente, no solo historias bíblicas, sino que en sus corazones, donde ellos realmente conozcan a Cristo, el Salvador, y digan, wow, así como mis padres, yo quiero también seguirle. Entonces, esa es como la realidad que vemos hoy. La Escritura dice, aún dice en la vejez, voy a mirar aún en la vejez y las canas, oh Dios, y yo quiero regalarles este texto bíblico a todos ustedes que están estudiando este maravilloso diplomado de la niñez o de redes infantiles. Quiero que tomen este texto bíblico y lo hagan suyo. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Ese en realidad es nuestro papel, que conociendo el valor que para Dios tienen los niños, los hijos, y el mandato que Él entregó, y fíjense que el mandato en Génesis no dijo, pero este mandato es solo hasta cuando Cristo venga. Y no quiero decir que no nos llenemos de hijos, sino que de hacer familia. Se supone que tenemos que hacer familia, tenemos que transmitir a nuestras generaciones nuestra fe. Es como complejo pensar que nuestras generaciones se pierdan y que hay tantas generaciones de cristianos perdidas y extraviadas porque no lograron ver este Dios maravilloso, a Jesucristo. Entonces, sirve de reflexión, de pensar, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Si yo ahora sé que tengo este concepto de Dios, de cómo Dios ve a los niños y cómo Dios ve a los hijos, a los niños, a lo mejor mi mirada sí puede cambiar para aprender a hacer las cosas diferentes y a incidir en mi entorno de liderazgo también, porque ahora viene un tema acá, que es que esto que nosotros vemos ahora, ¿lo ven nuestro liderazgo? ¿Lo ve la iglesia? ¿Lo logra ver? Entonces acá es donde nosotros con todas estas herramientas y estos textos bíblicos que yo les he enviado en la ficha, en el archivo que yo subí en este chat, y que ustedes pueden profundizar, se agarren de esos textos bíblicos, los interioricen y puedan tener argumentos bíblicos de defender a los niños y demostrar que es más relevante preocuparse de ellos que tal vez de otras cosas, que nosotros estamos como a lo mejor con nuestras prioridades invertidas, y no lo digo solo como familia, sino que, o como mamá o como papá, sino que como iglesia de Cristo, como iglesia de Cristo. Y hay un ejemplo, para la próxima clase lo voy a traer, lo voy a anotar por acá, para que ustedes sepan el nombre y puedan estudiar su vida, pero hay ejemplos históricos de cómo ciudades y países completos fueron cambiados y transformados por la enseñanza que se les entregó a los niños a través de la palabra de Dios. Entonces, las sociedades pueden cambiar. Ahora el tema es, ¿puedo llegar a toda la sociedad? A lo mejor no, pero mi sociedad, mi generación, mi herencia, por lo menos sí. ¿Cómo no voy a poder alcanzar a mi propia generación? O sea, quiero evangelizar en la India, pero no soy capaz de alcanzar mi propia generación. Entonces, tengo que poder alcanzar mi propia generación, mi entorno.
Entonces, si nosotros logramos impregnar en ellos, tendremos niños valientes, esforzados, que defiendan su fe y que tal vez puedan incidir en otros, y que sean hombres y mujeres de valores y de principios, porque la palabra de Dios nos regula en todo. Nos regula en lo que creemos, en cómo hablamos, nos enseña a hablar, nos enseña a pensar, nos enseña a obrar, y nos enseña a ser mujeres y hombres de principio, a no aceptar mentira, a no aceptar chantaje, a no aceptar robar, a no aceptar ser ladrón, y lo digo en todos los términos, no solo de delincuencia, sino que en áreas mínimas y en áreas máximas, en áreas grandes de nuestra vida. Así que, así de importante es la mirada de Dios hacia los niños. Quiero dejar estos minutos que tenemos, estoy siguiéndome acá en una pauta que el hermano Luis me entregó así para ser muy correcta, para darle la oportunidad de hacer preguntas o de que podamos ver algunos comentarios que ustedes quisieran tener. Así que habilito la palabra para resolver. Tal vez voy a acotar algo que es un paréntesis totalmente al costado del tema de hoy, que lo mencionó una hermana, que dijo el tema de los niños y sus derechos. Bueno, el tema del derecho es un tema tergiversado que tiene un doble juego, obviamente. Y el tema del derecho es que se potencia justamente una realidad de exigencia que nos va acompañada de una realidad de labores o de deberes. Entonces, obviamente en esta lupa o en estos anteojos del mundo o en estos anteojos de las tinieblas, se enseña a los niños a ver todos los derechos que ellos tienen, pero no se les enseña a honrar a sus padres, a obedecer a sus padres, a cumplir, a no mentir, a no engañar, a amar al prójimo, a que vivimos en una sociedad donde hay un otro a quien yo debo respetar, a quien yo no puedo cruzar su límite, no puedo querer algo para mí que pise al otro. Nada de eso se enseña. Entonces, obviamente es un derecho desvirtuado. Suena bonito, porque si yo digo que yo no quiero que los niños tengan derechos, me van a tirar todo en contra. Entonces suena muy bonito hablar a favor del derecho del niño, pero es una verdad desvirtuada. Lo mismo que ocurrió en Adán y Eva en el jardín del Edén, que cuando ellos se les dio a probar, la serpiente tentó a Eva y a Adán de comer el fruto para que ellos tuvieran conocimiento y pudieran saber cuál era el bien y el mal. No les mintió, porque ellos sí se dieron cuenta de que era bueno y que era malo, pero sí los engañó, porque fue una verdad desvirtuada, donde no se cuenta el total del mensaje. Entonces, lo mismo ocurre acá. Se enseña el derecho, pero no se les enseña a estos niños, y obviamente hay una responsabilidad de los padres que se ven mal si ellos le dicen no al niño. O sea, si el niño me hace un escándalo en el supermercado por una muñeca, se va a ver mal que yo le diga no, no. Y van a decir, oye, la mamá, y más si le agarro el pelo y le pego un mechón de pelo, así. Obviamente que se va a ver súper mal, pero resulta que yo también tengo que enseñar a mis hijos que a veces tengo y que a veces no tengo. Pero no importa, si hay o no hay, Dios provee, Dios es fiel, Dios está. Y a veces es bueno cuando los niños pasan necesidad, y alguien puede decir, oye, qué mala la hermana lo que está hablando la pastora, qué terrible, pero es bueno, porque en la necesidad yo aprendo a confiar en Dios. Estoy hablando a nosotros, no obviamente a gente que no conoce a Cristo, pero en la necesidad el niño aprende también a pedir, ve la mano de Dios obrando, aprende a dar gracias a Dios. Entonces tal vez hay una corresponsabilidad de lo que se está enseñando a nuestros hijos, que es un plan desvirtuado para desvirtuar la creación de Dios, vuelvo a repetirlo, pero también hay una responsabilidad de los padres, y de nosotros también, como padres, y los que seremos como padres también, para que lo tengan en consideración. Abro el micrófono para preguntas respecto de este tema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El hermano Luis va a ver los que hagan apertura de su micrófono o puedan hacer así. Hermana, ¿me escucha? Sí. Ya, lo que pasa es que le quería hacer una consulta. Como habló un poquito del tema de la sexualidad o de la identidad de género en cierta manera, que yo creo que, o sea, al menos a modo personal, yo creo que antes como iglesia lo veíamos igual como algo súper utópico, como que claro, que es una realidad que estamos viviendo hoy, porque por ejemplo yo misma, la universidad, como le decía, yo tengo un compañero que es transexual, o sea, no sé correctamente cómo se dice, es hombre biológicamente, pero él se identifica como mujer.
Y claro, al comienzo de año él se identificaba como Francisco, luego llegó el segundo semestre y ahora él no, ahora es Francisca. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo le quería consultar es cómo abordamos estos temas como con los niños, porque claro, en la iglesia, por ejemplo, nunca hablamos de sexualidad o de temas que son importantes, creo yo, desde mi punto de vista, pero ¿cómo recomendaría usted también abordarlo con los niños? Porque ahora es algo súper real, o sea, algo tangible, que quizá ellos mismos en el colegio puedan tener un compañero o todo eso. No sé qué consejo daría usted en ese sentido. Sí, totalmente mío personal, así que no se me ofendan, el que quiere lo toma, el que quiere no lo toma. Yo creo que hoy la enseñanza de los niños no pueden ser las historias bíblicas que ellos entienden casi como cuentacuentos. Hoy estamos en un tiempo tan complicado, tan complejo, a las puertas de la venida de Cristo, viviendo el inicio de la decadencia de la humanidad, porque es así, porque esto no va a acabar, o sea, estamos viendo el inicio de la decadencia de la humanidad. Yo creo que hay temas que los niños sí tienen que saber, y es salvación, discipulado, salvación, propósito, y ciudadanía del reino, una cosa así, no sé cómo decirlo, pero salvación, ellos tienen que entender salvación. En la salvación obviamente ellos tienen que entender quiénes son en Cristo, por lo tanto voy a anotarlo, para acordarme, salvación, identidad, propósito y ciudadanía. Eso creo yo que son temas complejos, y entre eso yo metería también apologética, defensa de la fe. Yo creo que hoy a los niños hay que prepararlos en esas áreas. Primero, llevarlos a no importa la edad que tengan, que ellos entiendan que Jesús es el Salvador y que ellos tienen que reconocerle como Salvador, como el mejor amigo, como el Señor, dependiendo de las edades que ellos tengan. Si son más chiquititos, el mejor amigo que nunca van a tener, nunca jamás en la vida mundial, en el mundo mundial, nunca. Jesús. Si son más grandes, como el Salvador, porque depende de la capacidad de entendimiento. Luego de esto, la identidad en Cristo. Identidad en Cristo, ¿quiénes son ellos en Cristo? Y ahí parte todo, parte que Dios los formó, que Dios los creó, por lo tanto ellos son perfectos para Dios, no importa que sean negrito, blanquito, chino, que tengan el lunar de pelo acá, o que no importa, porque Dios los hizo y los creó y los hizo con un sello exclusivo para que sean únicos. Y eso eliminaría muchos traumas, incluso en adolescentes, cuando logran entender que Dios las creó y las ama así, y que las hizo de esa manera, de una manera muy especial, aunque tengan para otro, a la vista de los demás, una discapacidad, para Dios son perfectos. A lo mejor nosotros los vemos que son discapacitados, pero para Dios no. A lo mejor son mucho más útiles, son mucho más preciados en sus manos con ese don. A lo mejor no es una discapacidad, es un don. ¿Entiendes? Después el propósito, que ellos existen para algo. No existen para trabajar y ganar plata. Ninguno de nosotros en realidad. Que nos hayan vendido otro cuento y nos hayan metido otra cosa en la cabeza, pero nosotros no existimos para ganar plata y hacernos millonarios y llenarnos de fortuna. Ni para tener una casa más grande y tener 2 plasmas, no. Dios nos trae a su reino, dice, sean seguidores de mí, y nuestro objetivo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dios nos llama para que seamos colaboradores con Él, y los niños tienen que entender eso desde las primeras edades, porque yo les pregunto, un niño de 3 años, de 4 años, ¿creen ustedes que Dios puede usarle? ¿Sí? No escucho. ¿Creen ustedes que Dios les puede usar a un niño de 3, de 4? Sí. Por lo tanto, yo tengo que enseñarles que sí, a esos niños, para que sepan que pueden ser usados por Dios, porque tienen propósito. Ellos desde ya pueden predicar, desde ya pueden compartir la palabra, desde ya pueden orar por enfermos y ser sanados, desde ya, o sea, tienen propósito, un propósito eterno, no un propósito de vamos de pasada por esta tierra. Si los niños entendieran eso, ¿no creen ustedes cómo mirarían la cosa? Ellos dirían, a lo mejor quiero ser profesora y evangelista. Quiero ser, no sé, aviador y predicador a las naciones. Y no solo quiero ser músico, quiero ser youtuber. ¿Para qué? No, para hacerme famosa, para ganar plata, para tener muchos likes. Entonces les enseñaríamos eso. Si les enseñamos que son ciudadanos del reino, van a entender que todas las costumbres que pasan en este mundo, nosotros no las tenemos que hacer. Porque nosotros no andamos conforme a este mundo. Andamos conforme al reino de Dios. Por lo tanto, todo lo que sea conforme al mundo, para nosotros no es válido. Si el mundo celebra Halloween, nosotros no, pues si nosotros somos de otro reino, de otra ciudadanía.
Es más, a los adolescentes les encanta que le digan que son extraterrestres. Yo siempre les digo, yo soy extraterrestre, yo soy fuera de la Tierra, fuera de este mundo. Soy extraterrestre. Somos extraterrestres. Y, tenemos dos manos levantadas. Listo, vamos a dejar que hablen los demás. La hermana Sabina. De ahí la hermana Eileen. O se nos quedó pegar la hermana Sabina. Sí, se parece que se pegó. Hermana Eileen, mientras. No, hermano, yo ya pregunté. Ah, ya Sí, que hay una mano siguiente. levantada ahí, ya. Sí, si delante la levanté, quería probar. Ya veo el micrófono de Ariel también. Ariel, ¿quieres hablar? Sí, pero que hable la hermana nomás, yo espero ahí. ¿Qué está pegada la hermana Sabina? Hable nomás. Ok, hablo entonces. Mi nombre es Ariel, Aline es mi hija, así que por eso le puse presente. Sí, mencionarle que la hermana que opinó recién preguntó algo bien concreto con respecto a cómo enseñar a los niños el tema de identidad de género. Ya, mencionarle a la hermana que lo más seguro que ya en el colegio se lo hayan enseñado. Muchas veces nosotros estamos con mucha cautela con respecto a si enseñamos o no enseñamos, de qué forma, y si empieza a indagar un poquito, se va a dar cuenta que ya en el colegio esta materia se la pasaron ya. ¿Ya? Así como el tema de sexualidad, de repente esperamos, no sé, tener que los chicos tengan 12, 13 años en la iglesia, no queremos hablar de estos temas, y los niños ya saben de todo, porque recuerden que desde los 3, 4 años ya están siendo adoctrinados en todas estas materias. Por lo tanto, hay mucho material y no tenemos que darle tanta vuelta para enseñar algo tan concreto y tan fácil de enseñar. Hay mucho material al respecto, puede contactarse con UMICH. Bueno, yo soy el presidente y fundador junto con mi esposa de UMICH, y tenemos información al respecto. Si necesita usted entregar una clase exclusiva para eso, hágalo, no pierda tiempo, pero le aseguro que si usted hace la pregunta, hay mucha gente, o sea, muchos niños que ya les abordaron todas estas clases. Entonces, no dilate más el tema, ¿ya? Solo mencionar eso, quería como acotarlo. Ok. No hay más manos, Carlos. Sí. Ah, hermano Jorge, ahí Jorge. está. Sí. Sí, la verdad que, mira, yo tengo 2 hijos. Quería, en realidad, corroborar lo que decía el Ariel, Pastor Ariel, con respecto a de que los niños, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado, el Benjite iba en kinder, y claro, él ya en kinder le explicaron esto. La verdad que nosotros se lo abordamos directamente, le explicamos a Benjamín y entendió. La verdad que los conceptos básicos en cuanto al cristianismo se los hemos enseñado de pequeño, por lo tanto, hoy día Benjamín tiene 6, va a cumplir 7 años, y entiende claramente para lo que él vino, ¿cierto? Y bueno, su hermanita tiene 5 años, la Leonor, y también lo mismo, el mismo tema. Bueno, ella este año empezaba kinder y bueno, por todo lo que pasó, no se le explicó, pero a los niños, como decía Ariel, se les enseña de temprana edad, del medio mayor y pre-kinder, kinder, ya le están enseñando este tema de ¿cómo se llama? Ideología de género. Y también comentar que yo creo que lo fundamental es la crianza que uno le da en la casa, siempre de la mano de la palabra, ¿cierto? Y explicar las cosas pan pan, vino vino, como así en buen chileno. Yo creo que con delicadeza, ¿cierto? Porque son temas profundos, pero que a la larga hoy día son, como dicen todos, son cosas normales en el mundo, cosas que se están viviendo. Y como decía la pastora Carol, es como el comienzo. Con respecto a lo que se conversó al comienzo, comentar que bueno, tengo 2 hijos, ¿cierto? Y que, claro, en algunos momentos a uno le da temor o tiene miedo, ¿cierto? Pero con el Señor ese miedo es bueno, con Dios lo sobreponemos a todo ese temor que podemos tener, y yo creo que lo mejor es enseñarlo y guiarlo siempre con la palabra de Dios. Eso, yo creo que si bien es cierto, todo viene peor acá en el mundo,
pero teniendo ellos las ideas claras, ¿cierto? Que uno le puede enseñar, van a crecer bien, van a saber para qué fueron creados, y estoy seguro que mis hijos el día de mañana van a ser líderes o van a predicar la palabra del Señor, porque para eso fuimos llamados. Así que, bueno, eso quería comentar y aportar en realidad. Gracias. Muchas gracias. Sí, la última intervención cortita, estamos en el tiempo. Javiera, creo que estaban levantando la mano. Ya, breve. Bueno, yo soy educadora de párvulo y siempre he trabajado con niños entre 6 meses y 2 años. Y quiero dar énfasis en que las familias tienen que fijarse el tipo de profesional que está trabajando con sus niños. Porque ahora yo tengo compañeras que en sala cuna están enseñando esta ideología en la sala y no es parte de un currículum. Ya en el fondo es como el currículum oculto que se habla en educación, y los papás no lo saben. Entonces, es como realmente ser conscientes que la educación que uno decide darle a sus hijos en una institución pública, privada, influye también en su formación espiritual, todo. Entonces, fijémonos con las personas que nuestros niños están vinculándose día a día. Bueno, ahora está por Zoom o otro tipo de plataforma, pero de todos modos le están dando estos pensamientos que de a poco, como somos iguales a los animales, no comas animales porque lo están maltratando, o tú puedes ser lo que quieras cuando grande, si eres mujer puedes ser hombre, puedes ser asexual, puedes ser bisexual, puedes ser demisexual, un montón de cosas que uno dice, como mucha información, pero los niños de ahora, de mi experiencia, de 6 a 2 años, están recibiendo ese tipo de mensaje. Entonces, fijémonos qué tipo de profesionales están trabajando con ellos ahora, desde sala cuna, o sea, ni siquiera desde kinder. Ya no es suficiente, o sea, para mí la ventana 414 ya no es 414, es como vientre 14, porque los niños en el vientre tienen un llamado, o sea, la Biblia lo dice y la pastora Carlos lo dijo, los niños desde el vientre, desde los 4 meses, ellos son capaces de escuchar palabra de Dios, alabanza. Entonces, yo me gozo de pensar qué hermoso que un bebé en el vientre puede escuchar una alabanza y darse cuenta que su concepción fue un propósito de Dios. O sea, desde el vientre él ya va a poder entender que tiene un propósito para salir de ese vientre, nacer y tener una vida en Cristo. Eso. Gracias. Okay. Muchas gracias, muy bueno. Me hace acordar inmediatamente el texto bíblico cuando se junta María con su prima, la madre de Juan el Bautista, y en el vientre salta Juan el Bautista celebrando que venía Jesús. Entonces eso prueba que ahí hay vida y hay espiritualidad, digámoslo así. Entonces, como estamos en los últimos minutos, solo quiero, para resumir y hacer el cierre, quiero decirles que la tarea está en el documento que yo subí, que se llama Texto Complementario, módulo 1, que subí en este chat. Se va a reenviar también al WhatsApp, y que todo esto que hablamos, que quede aquí, que no salga para ninguna parte, no, difúndanlo, cuéntenlo a otros, pero que todo lo que se habló acá, ustedes entiendan que todo esto de desvirtuar el modelo de Dios es porque los niños tienen un valor inmensurable para Dios. Están en su corazón y tienen un talento, es un proyecto nuevo que se puede desarrollar. Es como, no sé, que a mí me pasaran mucha plata para que yo haga lo que quiera. Eso es un niño, es como, y tengo ahí todo el potencial para hacer lo que uno desee. Por eso son tan apetecidos por las tinieblas. Entonces, cuando ustedes vean que las leyes van en contra de todas estas normativas y todas estas ideologías de las tinieblas, es porque realmente los niños tienen valor. Quienes no hemos aprendido a ver el valor que tienen los niños somos nosotros, lamentablemente la iglesia. O sea, lamentablemente es así. Y ustedes tienen que cambiar eso en sus lugares, pero tienen que cambiarlo inteligentemente, con sabiduría, con respeto y con la Biblia, con la misma escritura. Ustedes pueden defender la mirada de Dios hacia los niños. Así que, diciendo esto, les agradezco la asistencia, espero que haya sido de bendición, y nos vemos el próximo miércoles, hermano Luis.
Sí, muchas gracias, hermana Carol. Dios les bendiga. Recuerden, mientras habilitan las cámaras, para sacar una fotito, poner su nombre en el chat para la asistencia. Y quería invitarlos también la próxima semana a las 4 de la tarde, de todos los días, lunes a viernes, se va a estar haciendo oración por la niñez en Sudamérica Sur, en todo el cono sur. Y a Chile nos toca el día miércoles, y ahí vamos a estar, así que los invito, Iglesia de Dios va a estar orando por la niñez toda la próxima semana. Así que pongan su nombre y abran las cámaras, ¿cierto? Voy a sacar la foto, a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Espérenme, no se vayan, me falta porque son como 3 páginas. Está bueno eso. El debate. Vamos, a la segunda página. 1, 2, veo eso, abra las cámaras. 1, 2. Ahí va. Y me falta la última. Y la última hoja. 1. Voy a sacar la foto. 2. Eso. 3. Ahí estamos, hermanos. Dios les bendiga. Hermana Carol, ¿puede orar para concluir, por favor? Gracias, pastora Carol, muy bendecida con la clase. Muchas gracias, sí. Bueno, vamos a orar entonces. Que Dios nos ayude a incidir, a transformar. Los archivos por WhatsApp, por favor. Sí, los archivos de la clase, los PPT, los vamos a mandar por WhatsApp. Hermana Carol. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos tu bendición. Gracias porque pese al cansancio, tal vez, tantas cosas que se hizo en este día, todos nosotros, cada uno, Señor, han apartado este tiempo para aprender de ti, para aprender respecto a esta mirada, Señor, de la niñez y poder inspirarnos, Señor, en lo que tenemos que hacer para ganar la próxima generación. Usa cada uno en su lugar, renueva la fuerza, renueva la energía, llénalos de expectativas, Señor, llénalos de proyectos, Padre, que no bajen los brazos, que esto sea un aliciente y un levantar de brazos, Señor, para